con los chicos, con los miembros de OPAMA, que es justamente este gremio que nuclea a los usuarios del transporte público en el área metropolitana. Buen día a nuestros compañeros Carlos, también Lorena, que ya están con los chicos y queremos saber sobre todo también de qué están hablando, cuál es la postura que están asumiendo. Muy buen día. Iván Leguizamón, nosotros estamos aquí en ABC Cardinal hoy con Lorena Ponte y estamos hablando, compañeros, con Belén González y con Griselda Yudici, representantes de OPAMA, sobre esta mesa de negociación, mesa de diálogo ante el anuncio de paro del transporte público. ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Un saludo para Lorena, también para los miembros de OPAMA. Y bueno, queremos saber cómo están tomando estos anuncios, estas amenazas también que están haciendo los empresarios, porque la próxima semana estaríamos 3 días prácticamente sin colectivo, algo que realmente va a golpear a los trabajadores que tienen que de alguna manera llegar a sus trabajos. Ya están analizando algunas medidas, hablaba incluso de medidas judiciales, presentar denuncias, pero hasta el momento no avanza absolutamente nada. Belén. Buen día. Sí, estamos elaborando la denuncia penal primero, ¿verdad? Y ver cómo avanza eso para luego presentar un amparo. Y también mientras tanto estamos exigiendo que se nos incluya en las negociaciones que tiene el Estado, que tiene el gobierno con los empresarios, en donde están transando de alguna forma con nuestras vivencias, ¿verdad? O sea, con el servicio que nosotros recibimos. ¿Ya hay una fecha, Belén, de cuándo van a presentar este amparo? Todos estamos muy expectantes porque, Iván, Fiona, audiencia, es la primera vez que un grupo organizado de pasajeros le demanda a un sector empresarial, y en este caso el sector transportista. ¿Cuándo, Belén? ¿Esta semana entrante ya vamos a poder tener esa denuncia? Sí, porque tenemos una reunión nosotros pactada con el viceministerio este lunes que nos habían dado la semana pasada. Entonces queremos el día de la reunión con el viceministerio poder realizar la denuncia. Eso sería el jueves. Lunes. Este lunes, o sea, dentro de... Pasado mañana. Pasado mañana. Claro, porque la mesa de diálogo continúa el jueves después del feriado. Y ahí nos decía Belén Griselda que OPAMA no tiene representante. Es más, los usuarios del transporte público no tenemos a alguien que nos represente. Y antes tal vez podrían tener la excusa de que no sabemos a quién de los pasajeros traerle para que se siente acá y represente a los demás usuarios del transporte público. Pero hoy día por lo menos tenemos una organización que está justamente coordinada y que tiene sus representantes. ¿Por qué no fueron convocados ustedes? Claro, consideramos obviamente que el gobierno y los empresarios ningunean la voz de los pasajeros y pasajeras, y de hecho son cómplices y hacen lo que quieren respecto al servicio, ¿verdad? Pero respecto al paro y a la pregunta de Fiona particularmente de qué hacer, una de las cosas que nosotros instamos también, si este paro se llega a realizar, es que seamos solidarios entre los ciudadanos que tenemos que trasladarnos. Sí. Porque lo que no queremos es que se caiga en el chantaje con esa excusa de que para que levanten el paro. Ahora nosotros no estamos de acuerdo con que se le dé ni un guaraní más a estos empresarios en estas condiciones en las que todos sabemos que se encuentra el transporte público. O sea, carece totalmente de legitimidad un reclamo de más dinero cuando no son capaces de ofrecer un mínimo de servicio. Entonces lo que nosotros y nosotras también le planteamos a la ciudadanía es que colabore, y si tiene un vehículo y sabe que su vecino necesita movilizarse, que le traiga, que si hay compañeros de facultad que se pueden ayudar, si uno tiene vehículo, que se ayude, si en la calle vemos, o sea, es una cuestión de, por favor, también ayudarnos entre ciudadanos para no caer en este chantaje y que estos empresarios sepan que no pueden hacer lo que quieren. Además, al Estado exigirle que saque los buses del Estado, que encuentre medidas alternativas para la movilidad esos días, porque es responsabilidad, es obligación del Estado garantizar la movilidad. ¿Cuántas personas utilizan el servicio en área metropolitana? Porque acá hay que aclararle a la gente también, la única empresa que hasta el momento aparentemente va a seguir con el paro es solamente Cetrapam. Es grande, es un itinerario importante. ¿Cuántos usuarios aproximadamente se quedan colgados si este servicio no se brinda? Bueno, hay un cálculo de que se usa unas 210.000, 215.000 personas usan el transporte día a día, ¿verdad?
en los diferentes horarios. Entonces se calcula que Cetrapan tiene como el 40% de eso con las líneas, y serían unas 100.000 personas más o menos. O sea, todos son cálculos basados. También eso es bueno aprovechar y decir, no hay transparencia tampoco en los datos. Exacto. Entonces estos son cálculos que hacen técnicos que apoyan, digamos, nuestros reclamos, pero siempre ellos aclaran que son basados en datos que se tienen, que obtienen de alguna manera, pero no son datos oficiales, son estimativos. Fío, Iván, si tienen alguna consulta para nuestras invitadas. Sí, de hecho que en las últimas semanas se estuvieron presentando varias propuestas legislativas para tratar de resolver este problema. El primero fue el diputado Raúl Benítez con el gobernador de Central. Ellos hablaban de rediseñar todos los itinerarios, pero bueno, eso es algo que si es que se llega a aprobar en algún momento, porque incluso las autoridades del Viceministerio de Transporte ningunearon esta audiencia que se había realizado, pero bueno, se fueron presentando varias propuestas, entre las que también estaba este planteamiento del diputado Adrián Bilibaez, que ni él decía esto de pagar directamente el subsidio al usuario, que una persona que utiliza colectivo normalmente se va, carga por un monto X de 100.000 guaraníes para que le alcance las 2 primeras semanas del mes, por poner un ejemplo nada más, y que de forma automática y proporcional el Estado paraguayo en esa misma tarjeta les dé la diferencia por ese boleto o por ese subsidio que paga el Estado paraguayo. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esta medida? Porque lo que dice el proyectista es que es supuestamente para evitar ese chantaje, que ellos ya no puedan decir que están regulando porque el Estado paraguayo no les paga a tiempo. ¿Sería realmente una manera de solucionar este problema, Belén, Griselda? Y bueno, mencionaste dos propuestas. En cuanto a la primera, que es la de la gobernación de Central con el diputado Raúl Benítez, contiene ciertos puntos que nosotros y nosotras de Opama ya veníamos analizando y proponiendo como ciertos puntos que podrían mejorar el sistema, como el tema de transbordo. Y en cuanto al subsidio, propone que se cambie a kilómetro, que eso está ya inclusive en la ley. O sea, en la ley dice que se puede cobrar por validación o por kilómetro. Y ahí, por ejemplo, se solucionaría un problema, que es que hay colectivos y empresas que no quieren agarrar ciertos ramales porque no les es factible, en el sentido de que no hay muchos pasajeros. Entonces hay barrios enteros que no entran colectivos y hay avenidas principales que están colapsadas, ¿verdad? Entonces ese proyecto a nosotros y nosotras nos parece que contiene puntos muy positivos, ¿verdad? En cambio, a diferencia del segundo proyecto que mencionaste, Fiona, al parecer, cuando escuchamos suena bien porque nos dicen vamos a librarnos del chantaje de los empresarios, pero en realidad tiene un trasfondo muy oscuro, porque actualmente, ¿qué es el subsidio acá en Paraguay? El subsidio es un mecanismo que se crea para que el Estado tenga un mecanismo de control con los empresarios. ¿Qué quiere decir eso? Que en la ley hay una serie de requisitos, como mínimo 10, que tienen que cumplir ellos y ellas. Por ejemplo, tienen que tener al día IPS, tienen que tener una mínima de flota, o sea, un mínimo de colectivos, tienen que cumplir su frecuencia, entre otras disposiciones, ¿verdad? Que bueno, de ahí a que el viceministerio controle que todos los puntos, podría ser que no, sabemos que el tema de la frecuencia no controla, pero sí hay otros puntos que ellos tienen que controlar. ¿Y qué pasa? Cuando generalmente el Estado se atrasa, es porque alguna de las empresas se está atrasando en cumplir, por ejemplo, el número de flota. Tiene 200 colectivos menos, por ejemplo. Entonces ahí suele producirse el atraso del pago del subsidio. Entonces el subsidio es una forma que tiene el Estado de poder garantizar el servicio que se da, porque es un transporte público, entonces el Estado tiene que intervenir. Y también, bueno, lo otro es que sí o sí el pasaje va a subir si no tenemos subsidio, ¿verdad? Y lo que pasa es que si vos le pasás al pasajero directamente, el transporte pasa a ser prácticamente privado, porque no hay más ningún ente que a ellos les va a regular y les va a decir, para vos tenés acá 100 empleados en negro que no tienen IPS, o tenés un colectivo que se prendió fuego ayer y no pasa nada. Entonces, por eso es grave esta propuesta, que también la tiene Cetrapan ahora mismo en las negociaciones. Ahora mismo Cetrapan ya está pidiendo que el subsidio pase al pasajero, y
Pero si se atrapan luego pie, permítame dudar, y por los análisis que nosotros y nosotras hicimos, es eso. Primero, luego no está en la ley ese mecanismo. O sea, en la ley solo dice por kilómetro o por validación. Y segundo, que lo único que quiere hacerse Trapan así es deslindarse del control estatal. O sea, que pase a ser privado y que ellos nomás ya se corten solos, por así decirlo. Y bueno, el subsidio total ya se le pagó, ya está ahí, yo hago lo que quiero. Así ya no dependo más de qué tal esté mi servicio para que el Estado me pague, de verdad. Porque ahora pues eso es lo que dicen, que el Estado se atrasa, entonces como que también eso están pidiendo y así. Quisiera complementar si hay un minutito sobre esto también, se dice que se le va a dar el dinero a los pasajeros, pero en realidad el dinero va a las tarjetas. Claro. Y son dos empresas que manejan las tarjetas, no es que va a venir al bolsillo. O sea, cuando dicen que el subsidio vaya a los pasajeros, parece que va a venir al bolsillo del pasajero y la pasajera. Y no es así, el dinero va a ir directamente a las empresas de billetaje. Y también ahí, coincidiendo plenamente con Belén, nos hace dudar bastante porque uno de los accionistas mayoritarios de una de las empresas del billetaje es César Ruiz Díaz. No sé si decir, pero bueno, es de Yajá, ¿verdad? O sea, él es accionista mayoritario de Yajá, entonces no es que la plata va a ir a los pasajeros y pasajeras, va a ir a Yajá y a más, ¿verdad? O sea que va a ganar de este lado el mostrador y del otro lado también el señor César Ruiz Como Díaz. se suele decir, juez y parte en todo esto, él siempre sale ganando. Ese punto 5 pidiendo que el subsidio vaya a los pasajeros es muy sospechoso luego de que César Ruiz Díaz esté pidiendo, y es porque él es accionista de una de las empresas de billetaje. Así es. Iván, Fiona, una consulta más para nuestras invitadas. Yo tengo una con relación a esto de lo último, y mezclando nomás los temas, pero es medio correlativo, lo de la plata extra ahora que va a venir por lo de Itaipú. Y entre uno de los proyectos que presentó el presidente Santiago Peña era el mejoramiento del sistema de transporte público, dijo él, aunque es un plan, no presentó un proyecto específico. ¿Cómo creen que se podría destinar eventualmente esa plata que va a venir ahora de Itaipú para el proyecto del mejoramiento del sistema de transporte? ¿Hay algún plan específico que ustedes quisieran proponer, por ejemplo? Bueno, es importante entender que todo lo que hasta ahora pudimos hablar son problemas de urgencia, es la situación del transporte ahora, pero también hay que entender que el sistema en el que nos movemos está obsoleto y hay que pensar en reformas estructurales, en inversión. Y ese dinero debería ir a, por ejemplo, a que realmente se haga un metrobús, a que realmente se haga un tren de cercanías, porque solamente con este sistema de buses, evidentemente no vamos a solucionar el problema de la movilidad. Exacto. Hay que empezar a pensar en otros sistemas, como funciona en cualquier país del mundo, ¿verdad? Es acá más donde todavía seguimos peleándonos con los buses chatarra, cuando vemos en las noticias que se inauguran tren en Chile, teleférico en Bolivia. O sea, todos los países de la región ya están pensando en diferentes maneras de garantizar la movilidad de su población, pero aquí todavía estamos con los buses chatarra, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ese dinero debería irse para transporte y para otras formas de movilidad que sean más eficientes para los trabajadores y trabajadoras, como el tren de cercanía o el metrobús, que lastimosamente acá fue una estafa. Pero es ese tipo de movilidad lo que necesitamos para realmente empezar a avanzar en el derecho a la movilidad. Y ahí también quisiera agregar algo de que, por ejemplo, la propuesta está realizada por la Gobernación Central que recién hablamos, ni siquiera pide una mayor inversión. Entonces es una cuestión de voluntad política para transformar ya el sistema. Y evidentemente, por lo menos para nosotros y nosotras, no es prioridad el transporte para el gobierno de Santiago Peña, porque ahora mismo el Viceministerio de Transporte está funcionando con 35 funcionarios nomás. O sea, es así. ¿Qué tipo de análisis o qué tipo de control se va a llevar en un viceministerio que es un ente grande con 35 funcionarios? Entonces, nos parece que, por lo menos, permítame dudar, yo no le creo a Santiago Peña con esto, porque hay demasiados cambios que ya se pueden hacer desde ahora, desde ya, y justamente ya son como 2 o 3 semanas que cambiaron al viceministro porque el otro no hacía nada, sabemos eso, y porque supuestamente hay una voluntad política de resolver el tema del transporte, pero ese mismo gobierno es el que no nos está haciendo caso. O sea, Emiliano Fernández tiene ciertos planteamientos, pero nunca habla de la frecuencia que nosotros queremos, por ejemplo. Entonces, yo creo que
está muy bueno recibir más plata, pero ahora mismo con lo que tenemos hay cosas que se pueden hacer sin plata y no se están haciendo. Entonces, para mí la voluntad política de este gobierno no está con el tema del transporte.